Hola, buenos días. Este es el resumen de la conferencia de prensa del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense a cargo del máster Carlos Carranza Villalobos. Buenos días. Vamos a presentar el informe correspondiente a mayo-septiembre del 2021. El equipo está integrado por un servidor, Carlos Carranza Villalobos, por la máster Laura Brena Sarce, por la doctora Claudia Palma Campos, por la asistente Marian Villavicencio y la asistente Angélica Gómez Brenes. Si tuviéramos que citar, diríamos que es una relación entre una larga pandemia, la corrupción y la ética de la infraestructura. Durante este resumen, esta síntesis, vamos a plantear 10 puntos. 1. La desigualdad, desempleo, dos caras de la dureza actual. 2. La coyuntura para las mujeres en el 2021, una realidad cruel, una nueva realidad. Tercero, seguridad, un tema con esfuerzos notorios, pero con creciente y paulatina aumento de la violencia. En cuarto lugar, el COVID con seguimiento de niveles de vacunación y grados de cobertura. 5. El cambio en la política de la Asamblea Legislativa más dura en el escenario político actual, en el proceso electoral. 6. Un tema que no se puede dejar de lado, que es el tema de la política social, fiscal, un tema de debate nacional entre ingresos limitados y con un programa de ajuste y la necesidad a largo plazo. La ética, un tema central, el tema ético como un tema central de la gestión pública, el tema del ferrocarril urbano, que es el tema 9, y al final un balance de dónde estamos. Si tuviéramos que señalar dos características presentes actualmente en la sociedad costarricense, es que como tendencia de largo plazo, la desigualdad es un factor fuerte y notorio. Cada día se nota la diferencia en grupos sociales, en condiciones de ingresos entre los que están arriba y los que están más abajo. Y paralelo a ello, el hecho de que haya desempleo convierte la situación en una situación bastante compleja. Así, la tasa de desempleo el año pasado se ubicó en un 18.7. Posiblemente con el subempleo y otros puede ser mayor, pero un dato más preocupante es que un 50% de las personas asalariadas del sector privado ganan menos de 400,000 colones al mes, mientras que 150,000 trabajadores del sector público y 164,500 del sector privado ganan menos de 250,000 al mes. Esto dice que el tema de salarios bajos, salarios en los que apenas se puede sobrevivir, no solo es en el sector privado, sino que a contrario censo, también del sector público, que se convierte en un factor fundamental. Ahora bien, como hizo la distinguida colega Claudia Palma en esta parte, nos hace ver varias cosas. Primero, las niñas no tienen acceso a ciertas condiciones, ni las adolescentes. Esto es muy duro porque evidentemente les da un factor de invisibilización y exclusión. Paralelo a eso, como segundo punto dentro de este apartado, está que muchas de las familias, las mujeres son la fuente de trabajo y además de eso reciben posiblemente pocos ingresos en forma inadecuada. Y la otra parte es que el desempleo de la mujer ya llegó al 24%, de acuerdo a los estudios que ha hecho el INAMU en forma reciente, consultada por las investigadores de este programa. También demostró que de las mujeres encuestadas, un 81% son de tareas domésticas y que son las que llevan en el peso en el hogar. Podemos pasar. En este gráfico está muy bien expresado cómo este se ha convertido en un tema central
Y una parte que nos preocupa y le preocupa a las investigadores, a todos en su conjunto, es el feminicidio, que se ha convertido en una realidad dura, fuerte, que golpea a las mujeres y que evidentemente le niega sus derechos hasta la vida humana como factor fundamental y primordial, como se demuestra en el siguiente, en el gráfico que presentamos en esta lámina. Ok, a la par de esto, hemos indicado, no en este informe, sino en los últimos, desde el año 2018, que se ha hecho un esfuerzo fuerte en seguridad como tema central para el país, pero que se requiere también fortalecer esta área. Es muy claro que la violencia, las formas duras se han convertido en un tema fundamental. Hay que tomar un alto grado de concientización y evitar que elementos como el sicariato, como el elemento del narcotráfico llevado a su extremo, lleva a una negación de la vida misma. Hay que buscar alternativas para recuperar a población, para reactivar social y económicamente estos grupos y también en algunos casos, ¿por qué no? También en el caso de ciertos tipos de delitos, tenerlos más tipificados como elemento central y como elemento primordial. Es un tema en el cual, si bien la seguridad hace un esfuerzo, el hecho real es que las situaciones a veces rebasan sus mismas posibilidades. En cuarto nivel, sí se señala que se ha seguido fortaleciendo el proceso de vacunación y que todavía faltan elementos para llegar al efecto de rebaño, que ha sido muy claramente en los últimos meses que el gobierno ha acelerado los procesos de vacunación. Sin embargo, dos factores influyen en esto. El primero de ellos, una parte de la población no se va a vacunar aduciendo todo tipo de cosas, o bien porque lo ve como un mal menor pese a las tasas tan duras que hay. Y el segundo fenómeno es que también la gente no tiene el cuidado suficiente porque hace actividades que en este momento no es un momento de normalidad, es un momento distinto en el cual debería haber mayor capacidad de autoadministrarlo, de mayor control, pero pareciera que esto no es el tema central para una parte de la sociedad costarricense, mientras que el número de personas en hospitales aumenta producto del COVID. El otro elemento nuevo que lo pusimos aquí es el elemento de la Asamblea Legislativa, que ha comenzado a jugar un rol fundamental en el proceso electoral. De hecho, de lo que fue el comienzo del gobierno del 2018 al 2021, ha cambiado el estilo de la Asamblea, ha cambiado quién lo dirige y también hay una especie de lucha por poder alrededor de eso. Por eso temas como las negociaciones con el Fondo Monetario se convierten en un tema fundamental, pero difícil de solución. Y también la otra parte es la que tiene que ver con reformas tributarias o otros temas similares que el presidente ha querido impulsar y que posiblemente los diputados no lo van a tratar tan fuertemente, más si entendemos que faltan 2 meses para estar en diciembre. Y la otra parte es que posiblemente en enero muchos de los diputados se van a dedicar a la actividad política partidaria, lo que hace más difícil poder llegar a acuerdos muy rápidamente en materias que son ciertamente una necesidad, pero no tienen el consenso total para su logro. La otra es que la política fiscal sigue siendo un tema fundamental. Hay que reconocer que el gobierno ha logrado tener un superávit primario importante, pero que todavía hoy los egresos superan a los ingresos. Al no haber una reforma tributaria o medidas alternas, pero también de control más fuerte todavía el gasto. Y por otra parte también que esto va a golpear la deuda pública, fundamentalmente interna, pero también externa. Si la deuda pública interna se aumenta, las tasas de interés tendrán a ser más altas y a pedirse más condiciones porque una parte del mercado financiero queda drenado por la parte del gobierno. Vamos a ver si el gobierno emite bonos de otro tipo para lo que hace falta de este año o comienzos del siguiente. Y la ética es un tema central.
¿Por qué decimos esto? Porque hay que mejorar la capacidad ética. Las situaciones que se han presentado en la Caja, en otras instituciones y en el mismo caso del CONAVI requieren un esfuerzo mayor de parte del gobierno para plantear alternativas donde evidentemente debería presentarse propuestas claras sobre el tema y no reducirlo a frases cortas, a frases que no indican una posición que ha sido una bandera del gobierno que ejerce en estos momentos. Se requiere un esfuerzo para colocar el tema de la ética a un nivel central, pero también darle mayores posibilidades, por ejemplo, a la Contraloría General de la República, a los controles externos y las medidas que ayuden a cierta forma a mejorar este elemento. Esto nos lleva a la siguiente tesis. Mucho se dice sobre el caso Cochinilla, pero aquí diríamos, sí, hay dilemas éticos. Es una primera área que hay que entrar y hay que atender. Pero hay tres cosas que queremos centrar. Uno, no hay capacidad de gestión, no hay capacidad para replantear y reestructurar todo el sistema de infraestructura, pero sobre el sistema de infraestructura, la parte fundamental que es la organización correspondiente. Si a eso le agregamos la necesidad de planificar a largo plazo, que haya un plan nacional de infraestructura, que haya planes de largo plazo más fuertes, más dirigidos y además con una claridad en cuánto va a ser la inversión real para que no después no tengan que moverse presupuestos o pedirse más cosas de cierto peso, de cierto tema. También el otro factor es evaluar. Evaluar significa que hay que ir midiendo tanto antes como posteriores el desarrollo de las conjuntas. El área, el sistema de infraestructura requiere una reestructuración precisa de fondo para llegar a hacer diferentes posibilidades. Por ello, la indignación no es un tema fuera de este elemento. No dejamos de desconocer el avance que se hizo al principio en este gobierno. Sin embargo, el caso de CONAVI no se le dio salida. Son 30 años en los cuales algunos elementos tienen la constancia, llámese CONAVI, llámese concesión de obra pública, otras formas que no han podido convertir el tema de infraestructura en un tema del desarrollo, tanto para el manejo logístico, tanto para el manejo de mercancías, como para el flujo de personas, como tema central. El tema ético pasa también por la Caja, pasa por las instituciones donde los cumplimientos éticos parecieran que no son los mejores y requieren un esfuerzo, no solo en este momento, sino casi de inmediato, no al futuro, sino al presente más cercano y al presente de los próximos meses. Decimos que el tema del ferrocarril urbano es un tema de decisión nacional, es un tema que debe debatirse, independientemente si lo maneja Incofer o lo maneja otra institución. Este esfuerzo nos permitiría lograr mayores capacidades, mayores posibilidades y nos permitiría también situar al país en un nivel estratégico, porque no solamente hay que tener el manejo de transporte público, de autobuses y otras vías, sino de formas modernas que nos permitan ser un país enclavado entre las posibilidades de la OCDE, pero también con una alta competencia ante las nuevas posibilidades. Hay que analizar las ventajas, las amortizaciones, los plazos para medir y además no solo quedarlos en el tema de si va a ser rentable, sino que el requerimiento necesitamos para movilizar ese elemento. Pensar el PLEN, el TRAN, entre océanos es un tema también presente, de subyacente a esta discusión sobre el tren urbano. ¿Y dónde estamos? Un balance. Primero, los logros nos pueden señalar que si bien en infraestructura avanzamos, hay vacíos desde lo ético. Segundo, en materia educativa, que no son tocadas en este informe, pero sí está en otros informes como el Estado de Región, hace falta crear nuevas condiciones para que la educación llegue. Comencemos diciendo por la parte digital, que sigue siendo un problema fundamental. En tercer lugar, y aquí quiero recalcar, la violencia sobre la mujer es un tema fundamental y primordial. Tenemos que tomar acciones, si no el tema se convierte en un tema primordial. El otro punto es que los actores sociales están posiblemente en alguna serie de acciones en desacuerdo con el gobierno. Nos referimos posiblemente a grupos sindicales y comunales que tendrán su acción en cierto momento si se trata de aprobar programas que consideran inadecuados.
De la misma manera, tenemos que señalar que en el plano político estamos en un periodo abierto, lo que supone una lucha política muy fuerte. Y también la otra parte es que posiblemente va a haber presiones de diferentes tipos sobre diferentes cuestiones. Hay un tema que hay que tocar, dos temas para cerrar esta parte. Uno, la recuperación económica y social no está planteada como un tema central en estos momentos, siendo un tema después de la gravedad de la crisis junto con pandemia que hace necesarios nuevos esfuerzos de mayor magnitud y de mayor capacidad. Y la otra es la inconsistencia en materia de infraestructura ligado a un tercer tema que no podemos dejar de señalar. Ese tercer tema es desigualdad y desempleo. Si lo juntamos con violencia, nos está diciendo que se requieren muchos esfuerzos, no solamente actual, sino para los próximos meses y años en estas materias. Una sociedad que se precia democrática debe desarrollar todos los mecanismos para buscar la igualdad, para buscar fortalecer la libertad, pero también fortalecer competitividad y también bienestar, en la cual el bienestar se convierte en un tema central también en estos momentos junto con los problemas éticos. Este es el balance que hacemos y muchas gracias por su atención a este informe de mayo a septiembre. Gracias. Gracias, don Carlos, y buenas tardes.